en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará en mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Creo que todos conocemos la historia, pero a mí me gustaría hacer por ahí un repaso, ¿sí? Son una síntesis de por ahí los puntos más que más creo que eran significativos en el relato que está en 2 de Samuel, en el capítulo 11, cuando nos habla de esto, de este pecado que David había cometido adulterando con la esposa de uno de sus soldados. Después los invito a que puedan leerlo para que no se haga tan extenso. Pero dice que en la Biblia dice que en el tiempo en el que los reyes tenían que estar que iban a la guerra, David estaba en el palacio. Dice que su ejército estaba peleando, pero él no había ido. Él se había quedado. Dice que al caer la tarde, un día él pasando por el terrado de su casa ve a una mujer, que la Biblia dice que era muy hermosa, que se estaba bañando. Dice que él le pregunta a sus siervos quién era esa mujer, a lo que los siervos le responden que era Betsabé, la esposa de uno de sus soldados, Urías, Eteo. Que cuando empecé a investigar me di cuenta de que Urías era uno de los valientes de David, o sea que no era cualquier soldado también, sino que era alguien que era sumamente leal y fiel a su rey. Dice que David le gustó tanto esa mujer, se sintió tan atraído que mandó a llamarla al palacio, la traen y dice la Biblia que David duerme con ella. Es decir, tiene relaciones sexuales con esta mujer. Dice que luego la mujer de que pasó este hecho se purifica y vuelve a su casa. Pero para pesar de David, al poco tiempo le envían la noticia de que Betsabé, fruto de ese adulterio, había quedado embarazada. Y creo que ahí empieza la lucha de David por intentar ocultar un pecado que al poco tiempo se iba a hacer notorio. O sea, ya no iba a haber forma de ocultarlo. Porque ese hijo iba a nacer y no podía ser hijo de Urías porque Urías estaba en la guerra en el momento en el que ella quedó embarazada. Entonces David trama un plan para ocultar ese pecado que él había cometido. Dice que David manda a llamar a Urías para que viniese y durmiese con su mujer en su casa. Pero para sorpresa de David, Urías, como les dije al principio, era uno de los que la Biblia reconoce como los valientes de David, y se rehusó a ir a su casa. No quiso ir a su casa, no quiso dormir con su mujer. Entonces, una vez más, el plan de David por ocultar su pecado se veía frustrado. Dice que David intentó embriagarlo, intentó emborracharlo, lo invitó a comer, pero aún así Urías nunca descendió a su casa. Le dijo que como él, siendo un soldado, mientras que el arca y el pueblo de Israel y los demás siervos, los consiervos de Urías estaban en la batalla, cómo él iba a ir a su casa, demostrando su fidelidad hacia su rey y cuánto él apreciaba el lugar en el que estaba. No conforme con esto, David le dice, bueno, ya que sos tan fiel, tengo que buscar otro plan. Entonces manda a Urías nuevamente al frente de batalla, pero antes le escribe una carta para su general, o para su general, pidiéndole que Urías vuelva a la guerra, pero que lo ponga en el lugar más recio de la batalla. Quería asegurarse de que Urías recibiera la muerte. Es más, cuando ustedes lean, si después se toman el tiempo de estudiarlo, van a ver que
En la carta le pone que lo ponga en el lugar más recio de la batalla, pero que cuando esté peleando, todos se vayan y lo dejen solo. O sea que lo condenaba a la muerte directamente. Claro, el plan de David sería que cuando una vez muerto Urías, Betsabé hacía el duelo y David la tomaba por esposa y entonces el pecado iba a quedar nuevamente encubierto. Y esto pasó así. Dice que Urías, una vez que va al frente de batalla nuevamente, lo mandan al lugar más recio de la batalla y muere junto con otras personas. Y yo pensaba, en cierto punto el plan que David había ideado se cumplió. Él logró su objetivo. Dice que una vez que Betsabé se enteró de que su esposo había muerto, pasó los días del duelo y David la mandó a llamar y la tomó por esposa. Y pensaba en cuántas veces yo me he dado cuenta de que he hecho cosas malas, he fallado y he tratado de hacer maniobras para tratar de ocultar eso que no quiero que salga a la luz, de eso que quiero mantener en secreto. Y si nos ponemos a pensar en esta historia, los únicos que sabían del pecado de David era David, obviamente, era Betsabé, porque estaba embarazada, y ella lo sabía claramente, y Joab, que era el jefe del ejército, al que David le había pedido que lo mande a Urías a morir. ¿Sí? Nadie más del pueblo sabía. Y David quería eso, que el pecado que él había cometido quedase en ese secreto. Pero, para sorpresa mía, quiero que leamos en 2 de Samuel, el capítulo 11, y el versículo 27. Segunda de David, capítulo 11, versículo 20, segunda de Samuel, perdón, dice en el versículo 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, que no eran solamente 3 las personas que sabían del pecado que David había cometido, sino que David había olvidado la omnipresencia de Dios. De ese Dios que nosotros tenemos, del que no podemos ocultar nada, del que Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Y muchas veces me ha pasado el cometer o hacer algo que sé que está mal y pensar que quizás no lo sabe nadie, quizás lo sé yo solo, o quizás lo sabe alguien más, pero muchas veces me he olvidado de que Dios todo lo sabe, de que de Dios no hay nada que yo le pueda esconder. Y en este contexto de la historia de 2 de Samuel, del relato de 2 de Samuel, en el capítulo 12, que quiero que ahora leamos, aparece otro personaje más. Aparece un profeta. Aparece Natán. El capítulo 12 dice, Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cuando yo leía este relato, me acordaba de un chiste, y no quiero que esto se torne como algo gracioso, sino que me sirve bien para una ilustración. Una vez escuché un chiste que decía de un hombre que se había ido de viaje y que había dejado al cuidado de la casa y una mascota que él tenía. Supongamos que era un gato o un perro, no recuerdo bien. Y dice que este hombre se va de viaje y al poco tiempo llama para ver cómo iba todo, y el hombre le empieza a preguntar por su casa, por su jardín, si había regado las flores, hasta que llega la mascota
y le dice, mirá, tu gatito pasó un camión y lo mató. Entonces este hombre que estaba de viaje le dice, pero ¿cómo me vas a decir una noticia de esa manera? Sabiendo que yo amo como si fuera un hijo mío a ese gatito. Y bueno, pero ¿y cómo querías que te hubiera dicho? Dice, me hubieras dicho, no sé, el gatito que vos tenés se subió a un árbol y no lo podemos bajar. Al otro día me llamabas y me decías, mirá, el gatito se bajó del árbol pero se cayó y se quebró una pierna. Y al otro día me llamabas y me decías, mirá, el gatito tiene fiebre y parece que está mal, hasta que me llegabas y me decías que había muerto. Dice que pasó así y dice, bueno, la próxima vez que tenga que ver una noticia ya sé cómo hacerlo. Y dice que al otro día o al poco tiempo llama y le dice cómo estaba todo, le pregunta de vuelta y le pregunta por la abuela. Y dice, no me vas a creer, la abuela se subió al arbolito. ¿Sí? Ya había aprendido la forma de dar una noticia. Y creo que Natán acá lo que hace es eso. Porque si a mí me hubiesen dicho que tenía que ir al rey a decirle que él estaba cometiendo un pecado, que lo que él había hecho era abominable ante los ojos de Dios, creo que la forma en la que Natán la hizo fue de la mejor manera. Creo que lo hizo reflexionar a David, lo hizo darse cuenta del pecado a través de una ilustración, a través de una historia. David juzgó esa situación y cuando él se dio cuenta que realmente era él quien había hecho esto, es cuando llega la verdadera convicción de pecado. Dice que David dijo, Señor, pequé contra Jehová, solo contra ti he pecado. Y él reconoce esto, él reconoce el pecado, él reconoce que falló, él reconoce que aunque trató de ocultarlo por un año, porque dice que este hijo nació y una vez nacido viene el profeta Natán, es decir, que el pecado estuvo oculto durante casi un año, pero en algún momento eso sale a la luz. Dice la Biblia, se me viene ahora a la mente un versículo, no me acuerdo dónde está la cita, creo que en Job, que dice que tarde o temprano su pecado los alcanza. Y a nosotros, cuando tratamos de ocultar un pecado, tarde o temprano ese pecado sale a la luz, ese pecado nos alcanza. Por más que tratemos de ocultarlo y que por más que por mucho tiempo nadie lo sepa, Dios lo sabe. Y tarde o temprano ese pecado sale a la luz y tiene sus consecuencias. Para David fue la muerte de su hijo, porque Dios le dijo que ese hijo que había nacido iba a morir. Pero cada uno de los pecados que nosotros cometemos tienen una consecuencia. Dios los perdona, sí, se olvida y no se acuerda más de que pecamos. Pero cada decisión que nosotros tomamos y cada hecho en nuestra vida tiene una consecuencia. Pero no quiero que nos enfoquemos en eso, porque lo que en realidad yo quiero que hoy pensemos es que podamos identificar lo que significa el verdadero arrepentimiento. Y yo cuando buscaba y leía, ¿sí? Buscaba información, fui al diccionario bíblico y busqué la definición de lo que significa arrepentimiento. Dice, el término arrepentimiento es traducido del hebreo, que significa literalmente volver o volverse. Significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos. Volverse lejos de la maldad y la mentira, hacia la santidad y la verdad, implica volver a la ley moral de Dios. El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino. Y ya no se regresa al antiguo. El arrepentimiento no es solo dar media vuelta, sino apartarse completamente del camino pecaminoso por el cual se estaba viviendo y tomar un camino totalmente diferente. Y es lo que hizo David acá. Es lo que hizo David o lo que experimentó David cuando escribió el Salmo 51. Reconoció su pecado y pidió a Dios que lo limpie, que lo ayude a cambiar. Porque sabía que en sus fuerzas él no iba a poder. Como también nos pasa a nosotros. Muchas veces queremos luchar contra el pecado en nuestras fuerzas, queremos luchar contra las tentaciones en nuestras fuerzas y no podemos. Necesitamos de Dios. Y David eso lo tenía claro, aunque durante mucho tiempo pudo ocultar ese pecado. Cuando leemos los salmos de David dice que mientras cayó se envejecieron sus huesos, tuvo dolores, estaba angustiado, dice que gemía todo el día. Realmente la estaba pasando mal. Y cuando en nuestra vida el pecado se hace latente o se hace real, nos pasa lo mismo. Nuestros huesos envejecen, perdemos la comunión con Dios, dejamos de crecer espiritualmente, nos estancamos. Y es lo que le había pasado a David durante este tiempo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 13,
Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, reconocer el pecado, confesarlo, pero no queda solamente en confesarlo, hay que apartarse de ese pecado. Tengo un montón de amigos a los que invitaba a la iglesia cuando estaba en Mar del Plata, que iban a una reunión y hacían la oración, recibían al Señor, pero que después su vida seguía igual, o sea, uno no veía realmente esa conversión. Ese deseo o esa convicción de pecado de decir, Señor, reconozco que estoy lejos de vos, cambiame, ayúdame a cambiar. Quizás duraba un día y después volvía a la normalidad. ¿Había sido genuino ese arrepentimiento? ¿Él realmente entendió que estaba lejos de la voluntad de Dios? Y tengo que reconocer que, si bien lo de él quizás no había sido un arrepentimiento genuino, muchas veces mi arrepentimiento tampoco es genuino. Porque aunque reconozco que estoy mal, sigo cometiendo el mismo pecado. Y es una lucha que tenemos a diario y que todos, en algún punto, tenemos esa lucha contra el pecado. El verdadero arrepentimiento significa reconocer ese pecado, confesarlo y apartarnos. Como recién leía, si vamos por el camino malo, empezar a andar por el camino bueno. Pero nuestra vida tiene que reflejar ese cambio. Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, le dijo a los fariseos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque ellos se cuidaban en que decían que eran de un linaje, que eran hijos de Abraham, que eran de Moisés, pero la vida que ellos llevaban no demostraban que ellos realmente estaban arrepentidos, no demostraban que ellos realmente eran siervos de Dios. Y yo creo que el Señor también nos llama a nosotros a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que nuestra vida refleje que realmente Cristo mora en nosotros y que realmente Cristo es a quien nosotros servimos, que Cristo es quien gobierna nuestras vidas. Creo que el desafío para cada uno de nosotros es justamente eso, orar y pedirle a Dios que Él nos ayude a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Algo que por ahí me pasa y que confundo con el arrepentimiento es el remordimiento. Porque tengo que reconocer que en algunas ocasiones siento que he hecho las cosas mal, pero no me lleva a cambiar de actitud. O sea, siento que perdí algo, que por fallar en algún aspecto me perdí alguna bendición o perdí algo, pero aún así sigo haciendo lo mismo. El arrepentimiento verdadero se enfoca en Dios, en que le fallamos a Dios y que es a Él a quien tenemos que pedirle perdón. Es con Él con quien tenemos que remediar las cosas. Y el remordimiento nos lleva a pensar que nos fallamos a nosotros mismos, que pensábamos que estábamos en un lugar y que de pronto nos dimos cuenta de que no estamos ahí. Pensamos que éramos firmes espirituales y que de pronto nos damos cuenta de que somos chiquitos y que todavía nos falta crecer. Que como dice la Biblia, todavía necesitamos la leche espiritual no adulterada. Pensamos que podíamos comer cosas sólidas, pero nos damos cuenta que todavía somos chiquitos. El remordimiento se enfoca en nosotros, en el dolor que nos produce saber que nos fallamos a nosotros mismos o que no somos aquello que pensábamos que éramos. Y la Biblia muestra este contraste entre lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. En 2 Corintios, el capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios, el arrepentimiento que es según Dios, es para salvación. Pero la tristeza que es del mundo solamente lleva a la muerte. Y tenemos el ejemplo de Judas, de alguien que sintió remordimiento, que sintió que había fallado, pero que ese remordimiento que él sentía no lo llevó a los pies de Cristo, no lo llevó a arrepentirse, a pedir perdón, a restaurar esa relación que él tenía con Jesús. Por el contrario, tenemos a Pedro, que sí experimentó el verdadero arrepentimiento y que ese dolor que él sintió lo llevó a volver a los pies de Cristo. Lo llevó a buscar restaurar esa situación en la que él sentía que había fallado, en la que él sintió que había fallado a Cristo. Encontré 2 términos griegos que demuestran esto. Voy a tirar todos mis conocimientos del griego, que son nulos, que no tengo ninguno, no sé ni cómo se pronunciaría, pero dice que lo que experimentó Judas se llama metamelaia, ¿sí?
que es un cambio de parecer o de opinión. Dijo, lo que hice está mal y me siento mal por eso, pero no me moviliza a nada. ¿Y cuántas veces nosotros nos pasa esto? Decimos, creo que hice mal, creo que le contesté mal a mi esposa, pero no me lleva a pedirle perdón, a decir, no, mira, reconocemos, pero no somos impulsados o no tenemos esa convicción de pecado que nos lleva a cambiar nuestra actitud. En cambio, lo que experimentó Pedro se llama metanoia, que es un cambio de mente o corazón. A Judas el remordimiento le mostró que había perdido todo sin recompensa alguna, pero no se humilló ante Dios. Él reconoció que por lo que había hecho había perdido un montón de cosas, pero ese dolor que él sentía no lo llevó a acercarse nuevamente a los pies de Cristo. A mí me gusta cuando enfocamos y cuando leo personajes, que creo que está mal decir personajes, pero cuando leo acerca de la vida de hombres de la Biblia, me gusta mucho porque Dios no se enfoca solamente en las veces que ellos fallaron, sino que también se enfoca en el proceso que ellos experimentaron de restauración. Porque si yo hoy me parase acá y les hablase del pecado y decirles de que estamos lejos de Dios y que le fallamos y que necesitamos ser limpiados como pidió David, creo que sería bastante triste. Pero qué bueno pensar que en la Biblia no solamente están las veces en las que los hombres de Dios fallaron, sino que también está cuando ellos fueron restaurados por Dios. Y David nos deja el ejemplo de alguien que es restaurado por Dios. Dios seguramente tenía grandes planes y grandes proyectos para David. Y por eso era necesario que él enviase al profeta Natán para que lo confrontara con ese pecado. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos a alguien que venga y nos confronte con nuestro pecado? ¿Cuántas veces vemos que alguien está actuando mal y no nos atrevemos a hablarle o a decirle, mirá, lo que estás haciendo realmente está lejos de lo que Dios quiere? ¿Cuántas veces nos guardamos eso, aún sabiendo que lo que está haciendo está mal? Y quizás sea muchas veces porque la Biblia nos dice que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, tenemos que mirar la viga que está en el nuestro. Porque quizás nuestra vida no nos da autoridad para ir a hablarle a alguien de que está haciendo las cosas mal. Pero realmente cuando nosotros vemos que alguien está haciendo las cosas mal delante de Dios, tenemos que examinarnos nosotros mismos y ver si en nosotros no está eso también. Porque si la Biblia cuando habla de la paja y de la viga, habla de que lo que nosotros vemos en un pecado en una persona, en nuestra vida quizás sea mucho más grande y mucho más obvio. Nos lleva a hacer una autoevaluación. El Salmo 139, versículos 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que Dios nos examine? Que nos muestre si hay en nosotros camino de perversidad. Necesitamos que el Señor nos guíe en el camino eterno. Que Él nos muestre cuando estamos fallando. No sé, sea a través de su palabra, sea a través de alguien que comparte algo, sea a través de una canción, sea a través de alguien como Natán que vino y lo confrontó a David. ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor nos muestre cuando estamos lejos de Él? Pero como les decía, qué triste que sería que solamente quedase ahí, en darnos cuenta de que estamos lejos de lo que Dios quiere, que estamos lejos de ser, de llegar a ese lugar en el que Cristo quiere que estemos. En Hebreos 10, versículos 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La muerte de Cristo en la cruz no es solamente por los pecados que ya hicimos, es por los que hicimos, por los que hacemos hoy y por los que vamos a cometer. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Él aún hoy puede perdonarnos, Él nos sigue amando. Nuestro Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Solamente espera que nos arrepintamos, que reconozcamos cuando estamos lejos de Él y que volvamos a Él. Que nos examinemos a nosotros mismos, que busquemos a diario esa limpieza, esa purificación, que David durante un año no estuvo buscando, porque él se conformaba con que el pecado había quedado oculto y
ante los ojos del pueblo él había quedado bien parado. Pero la Biblia dice que fue desagradable ante los ojos de Dios lo que él había hecho. El arrepentimiento nos vuelve a Dios. El arrepentimiento nos vuelve a la vida abundante que Cristo nos da. Nos vuelve al amor de Cristo, nos lleva a sus pies. Nos lleva a compartir esta gracia con otros transgresores y pasamos de pecador a predicador. Compartimos el amor perdonador de Dios. Algo que yo leía en el Salmo 51, dice en el versículo 13, después que David hace esta oración pidiéndole que lo lave, que borre sus rebeliones, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nosotros experimentamos el verdadero arrepentimiento y experimentamos el verdadero perdón de Dios y nos damos cuenta de que realmente, como dice la Biblia, Dios echa nuestros pecados, los tira al fondo del mar y no se acuerda más de que pecamos, eso nos moviliza a compartir con otros. Y nos moviliza también a hacer reflexionar a aquellos que están errando el camino, a aquellos que están apuntando a un blanco que no es el que Dios quiere. Mi oración esta mañana sería esta, de que podamos tener un corazón como el de David. Un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero que aún así falló, que falló feo, que se equivocó muy mal, pero que también tuvo el discernimiento y la convicción de pecado para arrepentirse a tiempo, para alcanzar o tomarse de esa gracia y de esa misericordia, de ese Dios de amor que todos nosotros tenemos. Y mi oración es que en esta mañana nuestra oración sea esta, la que leía hoy del Salmo 139, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que el Señor hoy nos pueda corregir en aquellas cosas que tiene que corregirnos. Que si nos tiene que animar y alentar porque estamos bien, vamos bien, que lo haga. Pero que también estemos dispuestos a recibir la corrección del Señor. Porque dice que el Señor, como un padre corrige al hijo, Él corrige a los que los aman, a los que ama. Y el Señor nos ama a nosotros. Pero a veces nos cuesta escuchar su reprensión. A veces somos duros a recibir la reprensión de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos dé un corazón como el de David, que podamos hacer de este salmo nuestra oración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque al abrirla vos nos hablás, nos exhortás, nos corregís. Señor, muchas veces nos mostrás que estamos lejos de tu voluntad, nos mostrás que hay un montón de cosas por corregir. Señor, cuán expuestos y cuán débiles somos ante el pecado. Cuántas veces tratamos de ocultar nuestras falencias, nuestros errores, en lugar de abrir nuestro corazón y acercarnos a vos. Señor, David lo entendía, David comprendía esto y sabía que al corazón contrito y humillado vos no lo despreciás. Señor, que en esta mañana nuestro corazón sea así, que en esta mañana nuestro corazón esté contrito por el pecado que hay en él, que podamos humillarnos y reconocer que te hemos fallado en muchas cosas, pero que también podamos saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor, gracias porque aún con nuestros errores vos no nos despreciás, vos nos seguís amando. Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y es solamente por ellos que nosotros no hemos sido consumidos. Nunca decayó tu fidelidad, nunca decayó tu amor, nunca decayó tu bondad para con nosotros. Señor, aún que somos hombres y mujeres semejantes a David, que sabemos que vos sos nuestro Dios, que te amamos, que servimos en muchas cosas, que te servimos a vos, pero aún así muchas veces caemos y fallamos, aún así hay pecados en nuestra vida que necesitamos que vos nos ayudes a cambiar.
Hay pecados que necesitamos que vos nos limpies a través de la sangre de Jesucristo, Señor. Hacenos reflexionar, examinar nuestro corazón y ve si en nosotros hay pensamientos, si en nosotros hay iniquidad. Borra nuestras rebeliones, Señor, para que podamos compartir con otros, para que podamos, como David, hablarle a los transgresores para que ellos también se conviertan, Señor. Señor, gracias porque nos amás y gracias porque aunque tenemos un montón de defectos, un montón de errores, vos nos seguís amando. Vos seguís siendo ese Dios fiel que envió a su Hijo a morir por nosotros, el cual derramó su sangre y la cual nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Señor, bendecinos en esta mañana y que tu palabra no caiga en tierra árida, sino que pueda caer en buena tierra, que pueda dar el fruto por el cual vos la enviaste, que nos movilice, que nos desafíe, que traiga a nuestra vida convicción de pecado, Señor, y que podamos confesártelo. Y que no solamente quede en una confesión, sino que podamos poner nuestra voluntad en apartarnos de ese pecado, Señor. Bendecinos en esta mañana y acompañanos, Señor, y que tu palabra siga bendiciéndonos, que tu palabra se haga carne en nuestros corazones, que tu palabra sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén. Bueno, para terminar la reunión los invito a ponerse de pie y con el mismo pensamiento que hemos recibido de parte de lo que Jorge nos estuvo hablando, ¿sí? Hagamos propia esta canción. Los que quieran cerrar sus ojos pueden hacerlo, ¿sí? Los que quieran cantar con mucho entusiasmo también. Con tantos errores me aceptaste, tu vida entregaste por mí y así me salvaste. Mi corazón transformaste y me diste nueva vida en ti. Jesús, inevitable es hablar de lo que haces en mí. Es algo tan fuerte, Jesús, tan vulnerable soy a tu amor, tan accesible es tu perdón, lo que tengo y lo que soy, debo a ti. Con tantos errores me aceptaste, tu vida entregaste por mí y así me salvaste. Mi corazón transformaste y me diste nueva vida en ti.
algo tan